El Templo de la Serpiente Emplumada es la tercera pirámide más grande del complejo arqueológico de Teotihuacán, que se encuentra en la Ciudad de México. Se conoce como el Templo de la Serpiente por las numerosas esculturas que hacen referencia a Quetzalcóatl, una de las deidades más antiguas e importantes de los pueblos mesoamericanos. En el año 2003, una fuerte lluvia dejó al descubierto un agujero a unos metros de la pirámide, así que sin dudarlo, decidieron iniciar trabajos de investigación. Estaban deseando saber qué se escondía en su interior, pero la exploración del túnel no fue tan rápida como hubieran deseado, ya que nadie sabe por qué razón los antiguos habitantes de Teotihuacán deliberadamente llenaron el túnel de escombros. Pasaron varios años realizando un duro trabajo preliminar de limpieza, hasta que por fin pudieron ver lo que escondían aquellas paredes. En mayo de 2013, un equipo de arqueólogos decidió explorar su interior utilizando un robot equipado con una cámara. El asombro de los arqueólogos fue enorme. Encontraron algo totalmente inesperado: cientos de esferas metálicas de color dorado, esparcidas por dos cámaras que se hallaban situadas bajo la pirámide. Las esferas miden entre 4 y 10 centímetros, tienen un núcleo de arcilla y están cubiertas con un material amarillo llamado jarosita, que se forma por la oxidación de la pirita, un mineral metálico. Según concluyó George Cowgill, profesor emérito de la Universidad Estatal de Arizona, originalmente las esferas se habrían mostrado brillantes. Son realmente únicas, pero no tengo ni idea de lo que significan. Pero esto no es lo único que se halló en el túnel. Hay que destacar también piezas de cerámica y máscaras de madera cubiertas con incrustaciones de cristal de roca, jade y cuarzo. Los investigadores creen que quizá este túnel los lleve hasta los restos de los gobernantes de Teotihuacán. Habían pasado 2 años del descubrimiento cuando los arqueólogos hallaron algo sorprendente que les dejó totalmente desconcertados. Había concentraciones de mercurio líquido bastante inusuales. Parece ser que los antiguos teotihuacanos quisieron diseñar un paisaje en miniatura. Para ello, utilizaron diferentes elementos brillantes. Representaron los lagos y los ríos con mercurio líquido, y las paredes del túnel habían sido cuidadosamente impregnadas con pirita en polvo para dar la sensación de estar rodeado de estrellas. Aunque esta no es la primera vez que los nativos mesoamericanos han utilizado mercurio líquido, un metal que conseguían a partir del cinabrio. El cinabrio es un mineral de color rojo intenso, compuesto por un 85% de mercurio y un 15% de azufre. Estaba reservado exclusivamente para las élites, ya que era un indicador de estatus social. Además, se colocaba en el cuerpo del difunto como parte de un ritual relacionado con el concepto de renacimiento. Curiosamente, en la medicina china, se denomina metafóricamente cinabrio a la energía sexual o energía de vida. Hay que señalar que el mercurio no fue solo usado en la decoración de objetos de jade, también en la estética del propio cuerpo de la realeza, como indicador de su estatus. Por otra parte, encontramos rastros de mercurio en sitios mayas y olmecas de Centroamérica. Se han descubierto vasijas selladas llenas de mercurio líquido en yacimientos mayas como Quiricua, Guatemala, y El Paraíso, Honduras. Pero ninguno es comparable a lo hallado bajo el Templo de la Serpiente Emplumada. Pero mucho más sorprendente aún es comprobar que al otro lado del mundo, en Asia, los antiguos dirigentes chinos compartían idénticas características, como así lo demuestra lo hallado dentro de la tumba de Qin Shi Huang, el primer emperador de China, que fue enterrado en un túmulo funerario en forma de pirámide de 76 metros de altura. Recordemos que la inmensa tumba cuenta con 8.000 guerreros y caballos de terracota de tamaño real, que fueron elaborados con minucioso detalle, representando a cada integrante del gran ejército del emperador. El misterio aumenta
cuando en antiguos escritos se detalla que en el interior de la pirámide se halla una especie de maqueta representando la superficie de China con cientos de ríos, lagos y mares hechos con enormes cantidades de mercurio. En los techos estaría reflejado el universo, sustituyendo las estrellas y los planetas por perlas y diamantes, creando así una especie de microcosmos en miniatura. Aunque está totalmente prohibido abrir la tumba, los arqueólogos investigaron su interior a través de sondas y análisis del suelo. En la década de 1980, encontraron altas concentraciones de mercurio líquido en los pozos del suelo alrededor de la tumba. Se cree que el cuerpo yace entre grandes masas de mercurio líquido, que tomarían formas de charcos y ríos. El historiador del siglo II a.C., Sima Quan, al describir la tumba, mencionó la existencia de cerca de 100 ríos de mercurio. Al parecer, estarían representando los ríos Amarillo y Yangtze, e incluso el mar. Los investigadores del Instituto de Exploración de Geofísica y Geoquímica de China hallaron que la tierra que rodea la tumba contiene concentraciones de mercurio considerablemente más altas que las del resto de la región. Las últimas pruebas realizadas para medir la resistividad del suelo dieron como resultado una característica del terreno bastante inusual. Una anomalía que solo se detecta cuando una corriente eléctrica es reflejada por una superficie conductora como es el metal. Hay que señalar que los análisis de la distribución de los niveles de mercurio revelaron concentraciones altas en el noreste y en el suroeste, mientras que la esquina noroeste tenía niveles muy bajos. Curiosamente, al superponer esta distribución sobre un mapa de China, coincide con la ubicación de dos zonas con agua bien diferenciadas. Por una parte, el río Amarillo y el mar Bohai, y por otra el río Yangtze y los grandes pantanos, vistos desde la antigua capital Qin. Se sostiene que para simular el fluir de los ríos, se utilizó un mecanismo o bomba que era capaz de mover el mercurio. Posteriormente, todo fue cubierto deliberadamente con 1 millón de toneladas de tierra, algo bastante increíble para aquella época. Supuestamente la tumba podría contener entre 100 y 500 toneladas de mercurio líquido, una cantidad increíble, ya que es muy difícil conseguir unas cantidades tan desmesuradas de ese metal. La única forma de obtenerlo es a través del cinabrio, y se calcula que por cada tonelada de este mineral se extraen 10 kilos de mercurio. Si los cálculos no fallan, los trabajadores chinos tuvieron que procesar entre 1.000 y 5.000 toneladas de rocas de cinabrio, o lo que es lo mismo, entre 1 y 5 millones de kilos, para conseguir la cantidad de mercurio líquido que alberga la tumba de Qin Shi Huang, algo realmente inconcebible. Pero, ¿por qué era tan importante el mercurio para las élites de Teotihuacán y China? ¿Realmente creían que era la energía de vida? Lo único que podemos decir es que es realmente sorprendente que los dirigentes de dos culturas tan diferentes pensaran igual sobre este metal. Y no solo coincidieron en la decoración paisajística de sus tumbas, que ya es casualidad, también en la utilización del mercurio líquido para imitar el agua. Y otra coincidencia, los dos paisajes con su mercurio incluido fueron tapados adrede, uno con escombros y el otro con toneladas de tierra. En ambos casos, la recreación del modelo del mundo de sus respectivos gobernantes se hallaba escondido debajo de cada pirámide. Al ver tantas coincidencias, nos surgen muchos interrogantes. ¿Acaso los gobernantes sabían secretos alquímicos del mercurio que nosotros desconocemos? ¿Es posible que compartieran un linaje común o tenían contacto entre ellos? Solo sabemos que el gobierno chino prohíbe el acceso al interior de la tumba del primer emperador chino, poniendo de excusa el peligro que eso supone. Más bien, parece que temen que se descubran secretos incómodos que no quieren revelar.
así que no esperamos ningún hallazgo procedente de la gran tumba china. Pero sí permaneceremos atentos a los avances de la investigación de los túneles de Teotihuacán. El mercurio es un elemento que por sus singulares cualidades ha sido muy admirado y utilizado por la humanidad desde la antigüedad. En la tabla periódica de los elementos ocupa el número atómico 80, justo al lado del oro, con el que establece un buen enlace metálico, dando lugar a lo que se llama amalgama. El mercurio tiene como símbolo Hg, que proviene de la palabra griega hidrargiros, compuesta de hidros, agua, y argiros, plata, aunque comúnmente era denominado plata líquida. También comparte el nombre con el dios romano Mercurio, conocido por su velocidad y movilidad. Este metal presenta unas propiedades bastante anómalas, quizá por eso ha suscitado tanto interés a lo largo de la historia. Es el único metal que permanece en estado líquido a temperatura ambiente. Además, es un buen conductor eléctrico y mantiene una baja conductividad térmica, usándose como refrigerante en algunos reactores nucleares. Es el único metal de transición con una densidad tan elevada, 13,53 gramos por centímetro cúbico, que hace que en una piscina de mercurio puedan flotar objetos tan pesados como el hierro. Presenta un punto de solidificación de menos 38,83 grados centígrados y un punto de ebullición de 356,73 grados centígrados, ambos excepcionalmente bajos para un metal. Tiene una configuración electrónica única, lo que hace que se comporte de forma similar a los gases nobles. Hay mucha controversia en cuanto a la toxicidad del mercurio líquido para el ser humano, ya que en estado puro es tan inofensivo como cualquier mineral. Sin embargo, a partir de 40 grados centígrados, el mercurio comienza a emitir vapores neurotóxicos. Para evitar que esto pase, no es conveniente su manipulación, ya que estos gases pueden ser inhalados sin saberlo, afectando a nuestro sistema nervioso y otros órganos. Por esa razón, hay que tener cuidado con las bombillas de bajo consumo y fluorescentes que tienen vapor de mercurio, y cuando se rompen por accidente, esos gases son liberados. Se considera que la contaminación ambiental por el mercurio es un grave problema, ya que termina en la cadena trófica y finalmente en nosotros. Es un metal pesado que, según los estudios médicos, se acumula en el cuerpo y no se elimina, por lo que no es conveniente ingerirlo. Sin embargo, en la antigüedad era considerado una forma de medicina e incluso era un elemento muy valorado en la alquimia. De hecho, la palabra sánscrita para la alquimia, Rasavatam, significa literalmente el camino de Mercurio. Los alquimistas concebían al agua plata como el núcleo de todos los metales, considerando que metales como el oro, la plata, el cobre, el estaño, el plomo y el hierro eran mezclas de mercurio y otras sustancias. Si bien los alquimistas, según su origen, diferían bastante en sus opiniones. En la alquimia europea, uno de los temas centrales era la creencia de que la combinación correcta de mercurio y otros ingredientes produciría riquezas en oro. En la medicina, el mercurio formaba parte importante de los tratamientos médicos e incluso se usaba como elixir de rejuvenecimiento o inmortalidad, tal y como vimos en el caso del primer emperador chino, Qin Shi Huang. Aparte de su uso en la antigua medicina china, también en la India se cuenta que el mercurio era utilizado por los Siddhas, un grupo de santos con grandes poderes que habían alcanzado un estado divino a través de específicas prácticas secretas que solamente ellos conocían. Dentro de esos superpoderes, incluían el control del tiempo y del espacio. Podían transformar el cuerpo, manipular la materia a nivel molecular y lograr la inmortalidad.
Decían que ellos utilizaron el mercurio mucho antes de que nadie pudiera comprenderlo. Por lo tanto, en la medicina Tamil Siddha se le da mucha importancia al proceso de purificación de este metal para obtener Balai Rasam, o mercurio para preparaciones médicas. Hay que señalar que los antiguos griegos, romanos y mayas elaboraban medicinas con él, y los primeros alquimistas y magos de Mesopotamia lo consideraban como un elemento clave. Se ha encontrado mercurio en tumbas egipcias del 1500 a.C., particularmente en forma de cinabrio. Sin embargo, se desconoce por completo los usos que los egipcios daban a este metal. En Lamanai, en la actual Belice, una ciudad importante de la civilización maya, se encontró una balsa de mercurio bajo un marcador en una pista de juego de pelota. Pero quizá lo más fascinante relacionado con el uso del mercurio en la antigüedad se encuentra en los antiguos textos védicos de la India, que hablan de la vimana o máquinas voladoras. Las referencias a esas naves que surcaban los cielos son abundantes y en ocasiones muy detalladas. Narran cómo se utilizaban en los conflictos bélicos entre dioses, humanos y otros seres de la mitología hindú. Según la descripción hecha en esos textos, tenían diferentes tamaños y formas. Podían ser esferas luminosas, carros o naves aéreas, o bien su apariencia se asimilaba a casas, palacios o ciudades, y eran capaces de transportar una gran cantidad de individuos. En el libro sagrado del Ramayana las describe de la siguiente manera. Los vimanas tenían la forma de una esfera y navegaban por los cielos levantando un fuerte viento. Los hombres a bordo de los vimanas podían cubrir grandes distancias en un espacio de tiempo extraordinariamente corto, pues el hombre que conducía lo hacía a su voluntad, volando de abajo a arriba, de arriba a abajo, adelante o atrás. En la ancestral literatura hindú se mencionan aparatos voladores indestructibles con propiedades de invisibilidad, tecnología de visión nocturna, capaces de captar sonidos e imágenes de otras aeronaves enemigas. En el Samarangana Sutradhara se detallan diseños técnicos de su construcción, maniobrabilidad y uso del combustible. Según estos textos, los motores eran de vórtice alimentados por mercurio o algún derivado de él. Del Ramayana se extraen todavía excelentes detalles de su funcionamiento. Con estos métodos se puede construir un vimana grande como un templo. Debe haber 4 depósitos de mercurio en su interior. Cuando se calientan por medio de un fuego controlado, el vimana desarrolla un poder de trueno por medio del mercurio. Si este motor de hierro, con uniones adecuadamente soldadas, se llena de mercurio y el fuego se dirige hacia la parte superior, desarrolla una gran potencia, como el rugido de un león, e inmediatamente se convierte en una perla en el cielo. La carcasa debe ser fuerte y durable, como un gran pájaro volador, de material ligero. Dentro de él debe uno poner el motor de mercurio con su aparato calefactor de hierro por debajo. Por medio del poder del mercurio se pone el impulsor del torbellino en movimiento. Aquel hombre que se siente dentro puede viajar una gran distancia en el cielo de la manera más maravillosa. Casualmente, en los años 60, el mercurio fue utilizado como propulsor de motores iónicos en los inicios de los sistemas de retropropulsión espacial eléctrica. El primer vuelo espacial que utilizó la propulsión eléctrica con un propulsor de iones de mercurio como combustible, desarrollado por el Centro de Investigación NASA Lewis, fue la nave espacial CERT-1, lanzada por la NASA en 1964. El mercurio se dejó de utilizar cuando se sustituyó por el gas xenón como sistema de propulsión. Quizá los textos sagrados hindúes contengan información que ni siquiera podemos imaginar. Puede que todo esto
nos revele la importancia que tenía el mercurio líquido en la antigüedad. Era la pieza clave de la alquimia, pero también la fuente de combustible que alimentaba los motores de los antiguos vimanas de la India. Es posible que nunca lleguemos a comprender del todo el uso que se le dio a este preciado elemento y su verdadera importancia en un pasado que se va difuminando con el paso de los milenios.